Bueno, pues muchas gracias por aceptar esta plática aquí en el Rollo Acuícola. Yo espero que sea muy importante lo que vayamos a decir ahora, porque precisamente hace unos días recibí ahí como un hate que me dijeron qué pocos suscriptores tienes, ¿no? La verdad sí tenemos poco, pero esto ahí nos apasiona la parte de la acuacultura y a mí me interesa mucho lo que puedan decir todas las personas que hacen acuacultura, ¿no? Desde gente muy reconocida hasta los que van iniciando en la cuestión de la acuacultura. Y pues más o menos he conocido un poco, bueno, no mucho, de su trayectoria, pero quisiera eh, primero preguntarle cuántos años lleva en esta actividad de la acuacultura. Pues empezamos en 2007, 18 años. Sí, Sí, hace 18 años empezamos. El escenario de la acuacultura, al menos aquí en Tabasco, era muy diferente. En aquel tiempo era muy difícil conseguir el alimento, había muy pocas marcas. Este, Iniciamos igual con un sistema intensivo. En toda mi historia como acuacultor he sido un gran defensor de los sistemas extensivos, pero yo empecé en intensivo y bueno, en ese tiempo, con la poca información que yo tenía, que según yo era mucha, pues arrancamos así, ¿no? Y pues es un escenario muy diferente en ese 2008 con lo que tenemos actualmente como sector. sí, fíjate que yo tengo viviendo aquí en Villahermosa, más o menos 12 años, ¿no? De que estoy por acá. Pero estando en la escuela ya me llegaba un poquito de información de, pues como en el 2004, 2005, de que ya existían algunas granjas relativamente grandes, ¿no? Que era en su momento la tilapia azul y una que estaba aquí en cerca de Villahermosa, que no recuerdo ahorita su nombre. Debe ser la Eh, ceiba no, me parece que era otra. o Ixoye, eran de las más antiguas. Creo que sí, ella era Itzoye. Y pues relativamente, pues llamaban mucho la atención en el sentido de que pues eran como unas empresas muy fuertes o con mucha cantidad de estanques para poder producir, ¿no? Y, y bueno, yo, pues sí, lo que hace mención es por qué no empezar con algo relativamente sencillo, ¿no? Un cultivo semi-intensivo en lugar de un cultivo intensivo. Sí, pues te decía, cuando empezamos, muchas cosas no estaban muy disponibles, ¿no? En cuanto a información. Algo que yo aprendí sobre la marcha, pues es que debes de tener economías de escala, ¿sí? O sea, a veces cuando arrancamos este negocio nos parece muy lógico decir, bueno, voy a empezar con poquito y sobre ese poquito voy creciendo, ¿no? Pero en todos los agronegocios, incluida la acuacultura, pues el costo unitario es muy importante, ¿no? Y ese costo unitario, pues depende del volumen que produzcas. En la medida en que tengas un volumen mayor, pues tu costo unitario va a ser más bajo y eso te va a permitir tener mayor utilidad con los horizontes de precio que tengas en el mercado en diferentes momentos. Eh, Muchos con los que converso que quieren iniciar en la acuacultura, pues siempre te hablan de que van a empezar con volúmenes pequeños, ¿no? Y que poco a poco van a ir creciendo. Pero la consecuencia de esto es que su rentabilidad pues se ve amenazada desde el principio, ¿no? O sea, desde el principio ya tienen una rentabilidad muy condicionada y al final nuestro producto, en el caso mío tilapia, pero cualquier especie acuícola, salvo que estés con peje lagarto, tenguayaco, castarrica, pero si hablamos de tilapia y camarón, ostión, pues son commodities que su precio es internacional, o sea, su precio no se define aquí en Tabasco, ni siquiera en México, sino que es un precio internacional. Entonces, hay que ser muy cuidadosos
a la hora de diseñar el proyecto y decir, bueno, ¿cuánto tengo que producir para poder hacer un buen negocio, ¿no? Y también cuidando a qué mercado le tiro, Claro, porque si tú vas a hacer una producción, al menos voy a hablar del caso Tabasco, ¿no? Si tú estás contemplando producir más de 2 toneladas al mes, pues vas a vender en un mercado de mayoreo inevitablemente, ¿no? Si vas a claro. producir menos de 2, bueno, pues vas a vender un mercado de menudeo que está muy padre, más o menos 500 kilos semanales y vas a poderlos colocar a un buen precio. Pero si vas por Sí. más de 2, pues entonces tendrás que jugar con tus precios de mayoreo también, ¿no? Y ahí es donde a veces, si tenemos un proyecto pequeño y con altos costos, porque tengo aireación, tengo motores, pues el proyecto nace con limitaciones financieras desde el principio, ¿no? Sí, ingeniero, se apagó su cámara, pero no importa, si quiere podemos seguir así. Sí, te digo que algo pasó que no sé por qué no me deja ponerla. Pero podemos seguir así, ¿eh? Ahí está. Ya, ya sé. Sí, no, o Eh, sea, se apagó sola y yo estaba aquí peleando a ver cómo arrancaba, pero dale. sí, claro. Con base a lo que menciona y inicialmente, ¿con cuánta cantidad de estanquería empezó? Sí, yo le preguntaba que inicialmente con cuánta estanquería empezó y más o menos de qué tamaño. Bueno, nosotros te decía, iniciamos con intensivo Sí, y ahora hablando hacia atrás, pues es absurdo, ¿no? Empezamos con 62 estanques circulares sí, de 3.8 metros, que eran albercas de estas de ya, plástico de SAMS, ¿no? sí. Así empezamos. Y bueno, quizá trabajamos así 2 meses, 2 años, y de ahí empezamos a hacer estanques circulares de 16 metros de diámetro. Y después de un tiempo, pues ya nos mudamos a los estanques rústicos, que son estanques rústicos de 1/4 de hectárea. Pero bueno, con lo que arrancamos, digamos que la primera patada fueron 62 estanques circulares de 3.8 metros. Órale, está interesante esa parte porque supongo que también los insumos era un poquito más complicado conseguirlos hacia esta zona, ¿no? A pesar de que sean 18 años, que no es mucho tiempo, que ha pues cambiado un poco la acuacultura, ¿no? Sí, te digo, las crías y el alimento era un rollo conseguirlos, ¿no? En mi primera compra de alimento tuve que ir a Veracruz, al puerto de Veracruz, a traer el Ya, alimento, 1 tonelada de alimento. Imagínate, ¿qué negocio es ese, no? Donde vas por 1 tonelada de alimento hasta Veracruz. claro, Este, y bueno, también te puedo decir que en lo que se refiere al conocimiento también era súper escaso. O sea, eh, el acceso a la información para saber que usar 62 estanques circulares de 8 metros era una terrible idea, pues no existía, ¿no? Hoy en día, pues ahí donde están ustedes en la UJAD y hay muchos técnicos y personajes con posgrado, ¿no? Como ustedes y que saben y que tienen experiencia a los que uno se puede acercar, pero cuando yo sí, empecé pues solamente habían chismes y algunas publicaciones en internet, ahí a medias, y claro. era con lo que arrancamos, ¿no? Pero esto, el de utilizar estas albercas, era por la disponibilidad, básicamente, o pues sí, como le comentaba, no había empresas que le pudieran distribuir algunos estanques de geomembrana o hacerlos como de concreto o empezar con estanques de excavados como después lo hizo. Pues mira, lo hice así porque no tenía la información, te digo, o sea, era un problema Claro, de conocimiento, de información. O sea, eh, yo me hice acuacultor en estos 17 años, ¿no? sí, 18 años, pero en el 2008 tenía de acuacultor lo mismo que tengo actualmente de astronauta, ¿no? Entonces, uno entendía en ese momento que lo que había que hacer era maximizar los metros cúbicos de agua
y que si yo tenía más metros cúbicos de agua, entonces, como en internet decía que podías meter hasta 80 organismos por metro cúbico, Órale. y yo hacía mi cuenta con los metros cúbicos de agua, pues ya, y según yo le ponía un blower, para todo este sistema compré unos blowers de 10 caballos, y entonces según yo con 3 blowers de 10 caballos y con tubería de PVC con que hacía burbujas, pues según yo con eso iba a poder mantener el cultivo, y de hecho compramos muchísimas crías. En ese primer ciclo debimos haber comprado como unas 400,000 crías. Órale. Y uno de los primeros actores de la acuacultura, que se llama Vicente Camporredondo, creo que sigue, o por ahí he oído que anda, ¿no? Pero en su momento él fue el que me vendía las crías, me dijo, oye, te voy a decir una cosa, lo que estás haciendo es una jalada, o sea, no tienen ni pies ni cola lo que estás haciendo, o sea, yo te vendo las crías encantado, Claro. porque él me las vendía y bueno, pues yo se las compraba, él no conocía la granja, pero en una de esas él me visitó, oye, quiero ver qué estás haciendo, porque estás comprando crías y todo, y llegó a la granja y pues la vio, y me dice, y me dijo muchas cosas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tu sistema de aireación pues, es malísimo, y era verdad, era malísimo. Estás levantando todo el sedimento y lo que va a pasar es que se te va a disparar el amonio, entonces no te va a funcionar, vas a tener mortalidades. No tenía yo una fuente de agua, para que te des una idea, por ese volumen de agua y con densidades de 80 animales por metro, 80 organismos por metro, y con la pobre aireación que tenía, Sí. tenía un flujo de agua como de 2 litros por minuto, por segundo. O sea, tenía un flujo de 1 pulgada para toda la granja. O sea, ni siquiera tenía agua suficiente, ¿no? Entonces, pues esa fue la pobre visión. Te digo, el primero que me abrió los ojos fue Vicente, que me dijo, ¿sabes qué? No te van a dar los números, nada que ver. Yo cuando me dijo eso, me quedé como una semana en shock, ¿no? Porque después de diseñar un proyecto por meses, según yo, bien diseñado, claro, pues todo lo que hiciste no sirve para nada, ¿no? Entonces, de esas habrán sido 400, 500,000 crías, alrededor de 450,000 las vertí en una laguna, y el resto bajamos densidades para poder sacar más o menos 150 kilos por cada una de estas tinas y sacar una producción respetable en la Semana Santa de 2008. Y bueno, al final ahí funcionó. Me empecé a informar más, me acerqué ahí a agropecuaria en la UJAT, y empezamos con los estanques circulares, y bueno, nos empezó a ir bien, ¿no? Nos empezó a ir bien, y pues el siguiente escalón de conocimiento fue lo que te decía al principio, ¿no? Las economías de escala. O sea, ya producía, pero bueno, ahí me tocó entender que había que tener volúmenes para ser rentable. Claro. Fíjese que de lo que hace mención, digo, todos tenemos un panorama completamente diferente de por qué nos metemos a esto de la acuacultura, ¿no? En mi caso, yo empiezo a estudiar acuacultura porque llego a una preparatoria donde están impartiendo desde preparatoria esta actividad, ¿no? Como una carrera técnica, se podría decir, y de ahí pues brincar a la universidad, en este caso en el Tecnológico de Boca del Río, ¿no? Pero pues es como el conocimiento de los inicios. ¿Y cuál fue el de usted? O sea, porque la formación que tiene no es en la parte de acuacultura, pero sí, ¿qué fue más que nada lo que le llamó la atención de esta actividad? Pues mira, esa decisión te la podría dar yo en 2 etapas. La primera es, yo estudié ingeniería industrial, Sí, y estudiando ingeniería industrial nos ofrecían al final de la carrera básicamente 2 especialidades, una que se llama manufactura, que era digamos que el caudal más importante de los egresados de la carrera, alrededor del 60% tomaban esa especialidad,
había otra especialidad que era finanzas, que ya era otro grupito, y bueno, pues yo iba con el pelotón completo, iba a manufactura, ¿no? Ajá. Pero resulta que tuve una materia que me daba un profesor que acababa de llegar de hacer el doctorado y que era la mera entomatada, ¿no? Ya te lo sabes, que lo sabía todo, y en una materia nos reprueban no sé, esos 28 de 30, ¿no? O sea, 28 de 30 reprobados. Sí. Y era la materia para la que he estudiado, ¿no? Y fue prácticamente la única materia que yo reprobé en la carrera. Y justo el día siguiente que nos entregaron calificaciones de esa materia y que yo estaba emocionalmente deshecho por haber reprobado una materia, nos llegan a promover otra especialidad para mi carrera. Es una especialidad muy nueva y llegan y era la especialidad en agronegocios. Ya. Y entonces cuando veo el CARDEX de la nueva especialidad, veo que la materia que acababa de reprobar no entraba en ese CARDEX, de modo que era como que mi renacimiento, ¿no? O sea, Sí. ya no importaba esa materia, como que no iba a existir. Y entonces me voy para allá, inicio esa especialidad en agronegocios, ahí tuvimos muy buenos profesores en el área de ganadería, de agricultura, visitamos producciones, muchas cosas, muy interesante, muy buena. Y me sorprendo pues del potencial que tiene nuestro estado para todo lo que es el agro, ¿no? Yo estudié en Monterrey, un entorno muy árido, ¿no? Y uno visité muchas plantaciones allí en el norte de Tamaulipas, en Monterrey, en el sur de Estados Unidos, en Texas, y Sí. dices, oye, ¿cómo es que ellos en el desierto son prósperos con agricultura y con ganadería? Imagínate lo Claro. que vamos a poder hacer allí en el trópico, ¿no? Y Así es. entonces decido que pues tengo que regresar a Tabasco y que tengo que regresar y dedicarme al campo. Eh, y bueno, de ahí viene la segunda etapa. En la segunda etapa, pues yo ya había investigado qué áreas de oportunidad habían en el campo, y en aquel tiempo era el chile habanero, que creo que sigue siendo un camino interesante, aún un negocio interesante. Los borregos sonaban mucho, hoy ya no tanto, y la acuacultura con la tilapia. Sí. Y me tocó la siguiente etapa, y la siguiente etapa fue pues conseguir el financiamiento, porque mi familia no es una familia que sea de tener ranchos y tierras y del campo, o sea, los últimos rancheros fueron mis bisabuelos, ¿no? Y entonces no había rancho, Sí. y para esto pues ocupaba una superficie. Y entonces empiezo a platicar con los tíos, con la familia muy cercana, y veo que lo que más les gusta es la acuacultura, ¿no? Por el agua y por los pescados y todo. Claro. Y así caigo en la tilapia, ¿no? Así caigo, hace poco platicaba yo con un amigo, también, bueno, él es ganadero, pero también un hombre del campo, y le decía, lo que pasa es que el campo es seductor, o sea, los que estamos metidos en el campo, a veces los números no dan y ahí seguimos, ¿no? Claro. Y bueno, pues desde ahí estoy en la acuacultura, en particular en la tilapia, ¿no? Sí, pues sí, sí, es bien interesante esta parte, ¿no? Porque, eh, pues sí, la acuacultura da todo este panorama de lo que se puede realizar, ¿no? Y más que nada en Tabasco, pues una de las condiciones es que hay mucha agua y pues se podría hacer un poquito más, ¿no? Eh, ¿Y cómo fue? Bueno, me dice ahí que pues básicamente el cambio de la acuacultura que usted empieza, pues creo que empieza un poquito con un poco más de buscar información con respecto a qué es lo que se tiene que hacer inicialmente, ¿no? Y brinca pues casi inmediatamente a estanques circulares como a estanques excavados. Pero ¿cómo fue como ese proceso de evolución de ir este, haciendo un poquito más? Digo, ya me está diciendo uno de los actores, que es Vicente Campo Redondo, que igual ha estado aquí en el rollo acuícola y que lo conocemos muy bien y que le mandamos un gran saludo, pero ¿ha visto una gran evolución en la acuacultura que ejerce usted?
Sí, claro, bueno, en un principio, pues yo me informé sobre todo con internet, ¿no? Con las fuentes que había en ese momento. Y, y pues lo que más sonaba era que el futuro eran los tanques circulares, ¿no? Porque Claro, los tanques circulares, hasta la fecha, el que se está acercando a la acuacultura, pues son muy atractivos porque te dicen que en una superficie muy pequeña vas a producir mucho, ¿no? A ver, en una sí, hectárea puedes poner estanques circulares y vas a producir lo que producirías en 20 y te enamoras a la primera, ¿no? Oye, no, pues qué padre. Y lo que no sabes es que, bueno, vas a requerir unos volúmenes de agua, una extracción de agua muy grande y una descarga muy grande claro, y vas a tener que meterle aireadores a los estanques y vas a tener que tener un generador de energía eléctrica por si se va la luz y una persona o varias personas que tengan la capacidad de operar los aireadores y el generador. Entonces, un amigo mío decía hace rato la tilapia azul de Cheo Bernat, sí, él lo dice muy claro, dice, es que el que maneja la granja hace cuenta que maneja uno o dos Ferraris, ¿no? O sea, el valor de la inversión en infraestructura y en capital de trabajo, en pescado que tienes ahí, claro, hace cuenta que le das un Ferrari, un Maserati y un Lotus a alguien, ¿no? sí, Y bueno, me decía otro gran amigo también, Marcelo Costero, a lo mejor lo conoces, también me decía, en algún momento me dijo, ¿cuántos tanques has perdido? O sea, ¿cuántos se te han muerto, no? Y le digo, no, pues se me han muerto en historia de Tilapiero, se me han muerto 5. Me dice, no, hombre, todavía te falta, te faltan sí, otros, ¿no? claro, Pero ese golpe de, por ejemplo, mis estanques circulares que yo perdí con pescado en algún momento, pues eran con 3 toneladas, entre 3 y 4 toneladas. Entonces sí, imagínate el golpe económico y emocional. Y, y ahí fue donde yo dije, no, hombre, a ver, si yo tengo tanques rústicos, pues solo me preocupo de mantener un nivel de agua y del robo, porque con el tanque circular, pues es una lata estar pendiente de los aireadores, la claro, factura energética, la factura, imagínate, en los 12 tanques circulares que tenemos de 16 metros de diámetro, pues teníamos de pronto 2 aireadores de 3 caballos en cada uno, imagínate. Entonces, un gastadero de energía eléctrica y luego cámbiale el O-ring al aireador, hay que embobinarlos porque son motores que trabajan 24 horas, entonces llevan un desgaste y hay que darles un mantenimiento y claro, es súper pesado, ¿no? De ahí que dije, no, a ver, vámonos con rústico y desde el 2012 más o 10, 12 más o menos, nos fuimos con puro rústico, ¿no? Y he tenido la oportunidad de diseñar otras granjas y aconsejar a otros empresarios y yo siempre les digo, vete con el rústico. En efecto, el circular funciona muy bien en Israel porque no tienen agua y porque no tienen superficies, pero aquí tenemos tierra en abundancia, entonces vámonos con el rústico, ¿no? Es lo que yo siempre sugiero. claro, pues sí, sí, hay que buscar también un modelo ahí, que sea más factible en cuestión de la producción, ¿no? Y también en el rendimiento y pues en el económico. Sí, estoy de acuerdo con usted en el sentido de que a veces ya se tiene los estanques casi listos para cosechar y algo, una pequeña cosa pasa y pues se pierde todo lo que es una producción, ¿no? Eh, y la densidad más o menos que usted manejaba o manejan en los estanques rústicos, si es que no las puede decir, si no, no pasa nada. No, pues digo, no es ningún secreto, ¿no? La máxima densidad que llegué a manejar en estanques circulares era de 40 organismos por metro. Ya. Y ahora en rústicos, sí me escuchaste, ¿no? Que la máxima que llegué a manejar en los circulares era de 40 organismos por metro y Sí, ahora en rústicos es más o menos de 2.5. ya. Pues sí, disminuye Entonces, la- el, el estrés sobre todo, ¿no? claro. Y actualmente más o menos cuánto produce.
Actualmente tenemos la granja con una capacidad de más o menos 120 toneladas al mes. Lo que, lo que yo sé es que, y a ver, usted me desmiente si es verdad o no, pero también ya tiene el modelo este de que dentro de la granja, bueno, la producción y también hace una transformación del producto. Sí, bueno, ahorita no estamos transformando, o sea, de hecho ahorita estamos con una producción relativamente baja, estamos apuntándole al año que entra a retomar la producción, ahorita estamos en una, digamos, una etapa de mantenimiento. En su momento estuvimos empacando al vacío, pero pues tú sabrás, recientemente la producción ha caído y entonces no hay Sí, suficiente volumen para empacar al vacío. Pero en algún momento habrán volúmenes otra vez, volúmenes altos, y, el empaque al vacío es una gran solución porque para empezar te da acceso a otros mercados. O sea, el empaque al vacío conserva las propiedades del producto tal cual como si lo acabaras de sí, sacar del estanque. Congelado puede estar 2 años. Yo he probado piezas de 5 años congeladas y haz órale, de cuenta que las acabas de sacar del estanque. Yo creo que los acuacultores sabemos perfectamente cuando un pescado tiene poco tiempo de haber salido del estanque y te permite una capacidad de respuesta con el mercado porque tienes el producto congelado. O sea, tú puedes almacenar 20, 50, 100 toneladas de tilapia congelada y sí, si alguien te dice, oye, quiero para mañana, quiero 10 toneladas, ah, sí, pasa por ellas a la hora que tú quieras. claro, Ya están listas. Y como están congeladas, pues los puedo mandar a Monterrey, a Tijuana, a donde tú quieras, a Cancún, ¿no? Es muy fácil. En cambio, el producto fresco, pues es un problemón. O sea, claro, voy a vender producto fresco, hay que convocar a la gente, pues días antes, sí, cortar el producto, que llegue el vehículo a tiempo y que se lo lleven, y ya luego ya no claro, llega tan fresco porque el hielo. Entonces, hace varios años, más o menos en 2015, traíamos volúmenes altos y buscando la manera de poder optimizar. Aquí, pues tú lo sabes, ¿no? Como técnico del área, que de pronto el mercado no te responde y tú traes la producción, pero el mercado no lo está demandando y lo que te pasa es que tus estanques no se están aprovechando porque solo estás manteniendo el producto, pero no estás ganando kilos. Ahí claro, lo que te urge es sacar el producto y darle la así, vuelta al estanque para seguir engordando. Nosotros en el 2015 por eso empezamos a empacar, porque llegábamos a la talla, pum, sacábamos, empacábamos, almacenábamos y el sí, estanque volvía a cargar. Y entonces ya el producto empacado pues empezaba a salir cuando hubiera mercado, ¿no? De modo que sí, separabas los tiempos del mercado de los tiempos de la engorda. sí, Una persona un productor que vende producto vivo, pues sus tiempos de engorda dependen de los tiempos del mercado. Si no vende, no puede volver a empezar el ciclo hasta que logre vender. Y entonces claro. eso hace que tu engorda sea ineficiente, ¿no? Y en su momento fue que sacamos la tilapia congelada, empacada al vacío, y nos fue muy bien. Yo estoy seguro que eso, en cuanto suban los volúmenes otra vez en la región, pues se va a retomar, ¿no? Sí, fíjese que precisamente estaba hablando con el doctor Alberto Aciaín y yo le hacía, digo, esas prácticas ya las hemos visto en otro lado, pero no todos se atreven a hacerla, ¿no? Se puede decir, o no quieren apostarle a tener esta nueva infraestructura para poder mantener, como dice, el producto, ¿no? Y yo lo estaba viendo en un canal de YouTube que se llama La Capital y esta persona que es de ese canal estaba yendo a visitar ranchos atuneros en el cual ya estaba comprando como la producción o no sé cuánto estaba comprando, no pasan todo el proceso, pero sí llevan a un proceso de tener el producto al vacío y congelado para poderlo mandar a diferentes partes del país, ¿no? O sea, tú entras a la página de internet y solicitas el atún que quieres y te llega, pues ahora sí que directamente a a tu casa, ¿no? Para poder, digo que a lo mejor
Pues no sé, yo creo que la tilapia también podría ser una alternativa, como dice, pues usted lo está haciendo, ¿no? Sí, sí, hay algo que está pasando actualmente en algunos mercados, y es que las especies de captura, por ejemplo, el robalo, Ujú, y bueno, hablabas del atún también, ¿no? Ya no están cubriendo los volúmenes o ya se encarecieron para ciertos platillos, ¿no? Por ejemplo, claro, los rollitos estos de comida japonesa que sí. llevan ahí pescado, eh, ya muchos restauranteros piden tilapia, ¿no? Porque, pues para empezar, como la tilapia es de una producción comercial y no es captura, pues es un suministro más estable de producto, ¿no? Sí. Eh, en el mercado donde la tilapia está entrando a mercados que tradicionalmente eran de especies de captura, ¿no? Como el robalo. Y Claro, entonces empezamos a ver muchos chefs, muchos restauranteros que compran filete de tilapia para sustituir robalo, ¿no? Yo lo he visto mucho en algunos platillos, sobre todo en los rollitos, estos japoneses, ¿no? ya, Que ponían otras especies, pero pues con la captura no sabe si va a haber ni cuándo va a haber, y poco a poco el mercado empieza a reconocer esta inocuidad que logramos en las granjas, pues están supervisadas, tienen buenas prácticas, entonces es muy superior esta sí, calidad que comparado con un producto de captura que pues no sabes ni de dónde viene, ¿no? así es. Eh, Fíjese que he visto el anuario estadístico de México y bueno, hace mención ahí que en Tabasco hay cerca de 1022 granjas aproximadamente. ¿Cómo ve este panorama? Digo, porque también este registro yo lo había visto años anteriores y más o menos había cerca de 450 más o menos, pero pues parece ser que ha incrementado. Es, es verdad y por lo tanto sería Tabasco una potencia en la cuestión del cultivo en acuacultura. Pues bueno, yo creo que las 1000 granjas que dices, yo creo que definitivamente existen, ¿no? Pero bueno, tú puedes ser tilapiero si tienes una cubeta con 2 mojarras, ¿no? Claro, O sea, ya eres acuacultor. sí, Eh, yo me preocuparía mucho, lo que creo que es más importante es tener una visión de futuro, ¿no? En donde estas granjas pues tengan acceso a un buen mercado. Aquí en claro, la región tenemos muchas granjas de traspatio que son para autoconsumo y o para venta menudeo, lo cual es buenísimo. sí, Yo me iría mucho por fortalecerlas en buenas prácticas, en que logren crecer, porque su baja producción las hace muy endebles, ¿no? Ante cualquier escenario pueden dejar de ser rentables y desaparecer. Y definitivamente, conforme se incrementen los volúmenes, será necesario llegar a la agroindustria y claro, reconocer bien cuáles sí son sujetas de agroindustria y cuáles no. ¿A qué me refiero? Una granja que produce menos de 5 toneladas al mes jamás va a ser rentable para ella. La planta que empaca tendrá que comprar a un precio muy bajo para poder agregarle valor y llegar a un mercado. claro. Entonces, sí es necesario tener una política que nos lleve a conocer, ¿no?, hacia dónde va y cómo lo hacemos más fuerte para que llegue ahí. Sí, y en cuestión de la parte de conocimiento, ¿cómo lo ve usted? Porque digo, nosotros tenemos una problemática en cuestión del ingreso de los alumnos.
Yo creo que aquí en el estado nos sugestionamos con el petróleo, ¿no? Y, y desde el punto de vista, por supuesto, de universidades, por supuesto de gobierno, por supuesto del sector privado, de los inversionistas, pues dejamos de pensar en el tema agroalimentario. Sí, Por mucho que lo intentemos, ninguno de nosotros puede comer petróleo. así es, Entonces, inevitablemente se necesita seguir produciendo y producir cada vez más alimentos y claro. necesitamos gente que lo sepa hacer. Eh, yo creo que sería bueno ver algunos programas de fondeo desde las empresas, desde el público inversionista, desde el público gobierno, ¿no? De fortalecer o hacer más atractiva la carrera de acuacultura, pues para formar más profesionistas. El tema del futuro de la acuacultura como la solución alimentaria de Tabasco, de México y del mundo, pues no tiene ningún cuestionamiento. O sea, a la primera búsqueda en Google queda claro que la mejor forma de producir proteína animal en rendimiento por hectárea, pues es la acuacultura, no hay más. Así Y es. para eso necesitamos técnicos acuícolas capaces, ¿no? Y necesitamos una investigación y desarrollo, y necesitamos seguirnos formando. Si tú me preguntas, te decía, yo tengo la foto desde 2008 hasta la fecha, creo que en general el sector sí ha ido hacia adelante, sí se ha ido desarrollando, quisiéramos muchos que fuera más rápido, pero un área de oportunidad para los jóvenes pues es involucrarse en estas carreras, ¿no? Y una vez involucrados, pues ir viendo los diferentes caminos en los que pueden estar. Yo creo que hay un potencial inmenso para hacer proyectos de largo alcance en el tema acuícola. Lo Claro. que falta pues, es que se hable más de ellos, que se promuevan y que también gobierno y diferentes entidades pues le pongan atención al tema. Sí. Cambiando un poquito de tema, en cuestión digo, la verdad yo no soy de Tabasco, pero me queda claro que algunas especies nativas tienen un impacto muy importante en las personas de aquí, ¿no? Y que las quieren mucho en cuestión del consumo, ¿no? Como la tenguayaca, no sé, el peje lagarto principalmente. ¿Cómo ve estas especies? ¿Tendríamos que meterle un poquito más de hacer algún cultivo de estas especies? Pues mira, yo sí leo, percibo que hay un mercado interesado en las especies nativas, pero la verdad es que el volumen no está ahí. O sea, yo no me involucraría en esas especies. Ya, Respeto a quien lo hace, ¿no? Y tampoco quiero cuestionar sus decisiones, es adelante. claro, Pero si lo vemos desde el punto de vista comercial, lo que la mayoría de las personas busca es las especies, la tilapia, ¿no? Y, claro, y, y también la especie nativa nos pone en riesgo de rentabilidad, porque al no haber un alimento y un manejo ya estudiado, ya bien definido para la especie, pues empezamos a inventar, a darle que alimento de trucha, que le claro. empiezo a dar alimento vivo, y nuestros costos pues realmente pues no son estables y conocidos. A diferencia de la tilapia, por ejemplo, o el Sí, camarón, pues que tienen ya un manejo estudiado durante muchísimos años y una claridad de factor de conversión y una disponibilidad de técnicos en todo el mundo que te pueden guiar para que tu cultivo sea exitoso. Entonces, yo lo pondría por dos lados. Por un punto, el tema comercial. El mercado de las nativas no es tan grande, aunque claro. lo paguen bien, pero no es un mercado grande. Y segundo, el tema tecnológico. O sea, se sabe muy poco y tenemos muy poca información que nos asegure el éxito del cultivo. Sí, bueno, así como lo menciona, yo supondría que a lo mejor el gobierno del estado tendría que apoyar
que se realice la reproducción de especies nativas y vertirlas a los cuerpos de agua donde existen, ¿no? Para repoblar estos cuerpos y así pues tener también un poco la disponibilidad de estas especies cuando se tengan, ¿no? Y pues lo que sea para acuacultura, pues el mejor crecimiento pues de la especie que sea mejor rentable, ¿no? Sí, yo creo que así sería, ¿no? Las repoblaciones pues son muy buenas, hemos visto ejemplos muy exitosos, entonces yo creo que también sería una buena línea, ¿no? Sí. Ingeniero, yo pues le llevo haciendo algunas preguntas. ¿Tiene alguna pregunta para mí? No, pues bueno, ¿cuál podría ser? Pues felicitarte por tu canal, yo creo que por tu programa, porque creo que eh, ayuda a que mucha gente comparte experiencias y tenga la información a la mano para poder seguir creciendo como sector y poder seguir siendo más competitivos, ¿no? Te agradezco la invitación, me pongo a tus órdenes igual para continuar con estos proyectos y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Sí, no, pues muchas gracias por aceptar sobre todo. Y quisiera hacerle otra pregunta que digo, en años anteriores, hace un año, hace 2 años, se tuvo una gran problemática con estas enfermedades principalmente con estreptococos, ¿no? ¿A usted cómo le impactó o definitivamente cerró básicamente la granja y no permitió como el ingreso ni de organismos externos como ni de personas? Fíjate que sí nos impactó, habrá sido un 20% de mortalidad, que Sí, para lo que otros tuvieron, que llegaron al 90%, pues sí fue muchísimo, ¿no? Pero claro, para nosotros 20% nos sentimos afortunados. Y bueno, producto de las bajas densidades, ¿no? Que traíamos bajas densidades, no nos pegó tanto. Eh, lo feo sí vino después, porque en el primer ciclo, donde ocurrieron las mortalidades, pues la afectación fue mínima, fue 20%, pero quizá tú vas a coincidir conmigo, y lo he platicado con muchos acuacultores, de los acuacultores que sí dicen la verdad, ¿no? sí, Eh, Como que los números se cambiaron totalmente, ¿no? O sea, antes yo decía, a ver, meto 5,000 organismos, voy a sacar 2,5 toneladas a claro, medio kilo. Y pasaba, ¿no? A lo mejor no sacaba 2,5, pero sacaba 2,200 y a veces sí, sacaba 2,600. Ya ves que el tema con todos estos patógenos, pues tenemos que las mortalidades se dan antes de los 40 gramos, ¿no? claro, Entonces tú metes crías y, y ya esa cuenta de que yo metía 5,000 y sacaba 2,5, pues ahora se hizo como de que si yo meto 5,000, pues saco una o saco una 100. Entonces, eso vino después, o sea, eso es lo que vivimos hoy, de que los números ya no son lo que eran antes y todavía no hemos aclarado cómo le vamos a hacer para controlar esta mortalidad. Yo llegué a meter organismos vacunados y realmente la ventaja en el desempeño era mínima, eh, y los números siguen saliendo muy castigados, ¿no? Afortunadamente el factor pues todavía está en un rango aceptable, pero te descuidas y el factor igual se te va, ¿no? Yo llegué a tener factores de 1,2, 1,3 sí. y en los últimos ciclos pues tuvimos factores de 1,6, 1,7, ¿no? Y no hemos podido mejorar esos factores. Y lo que te decía, de un estanque del que yo planeaba sacar 4 toneladas, de repente sacaba 1,5 y 2, Claro. y el factor me daba y todo, pero algo pasaba con estas mortalidades inusuales, ¿no? Pero en su granja tiene todo el proceso, se puede decir que cerrado o completo, en el sentido de que usted produce sus crías, las engorda o compra crías. Sí, nosotros siempre hemos comprado crías, no nos metimos a Ya, producir. Compramos crías, las llevamos a 40, 50 gramos y de ahí finalizamos.
Sí, porque pues sí, fue realmente un factor muy importante en el Streptococcus, ¿no? Y yo escuchaba algunas conferencias en línea de que pues básicamente el Streptococcus fue o es un problema mundial. O sea, se salió de las manos completamente y se disipó en todas partes, ¿no? Yo no sé si en los polos nortes o en el polo sur existirá esa problemática, ¿no? Pero que esa era una de las tendencias. Lo que yo veía en algunas de las enfermedades que me tocó estar investigando un poco sobre bacterias, a mí me causaba mucho ruido más Aeromona hidrófila que Streptococcus cine, ¿sí? Porque es mucho más agresiva. Sí, yo creo que, y ahí me voy a echar a lo mejor, como decías al principio de la entrevista, varios haters, ¿no? Sí, Eh, yo estuve en el Comité de Sanidad Acuícola del Estado ya, y tuve la oportunidad de participar en muchas reuniones en Senacica. Y platicando con los técnicos de Senacica, gente muy capaz, ¿no? Científicos tremendos, ¿no? Que están pendientes de todo, nos daban un dato que no tengo con precisión, pero decían, mira, estimamos como científicos acuícolas que de todos los patógenos que hay en acuacultura, conocemos más o menos el 10%, entre el sí, 8 y 10%. Y de ese 8 y 10% de los que conocemos, solamente hemos estudiado, digamos, de manera profunda, para entender bien, al 2%. así es. Entonces, lo que sabemos, o los que saben, lo que saben los que saben, ¿no? Pues es bien poquito. ¿A qué voy con esto? Que muchas cosas a lo que los acuacultores le decimos estreptococos seguramente son cualquier cantidad de bichos, ¿no? Incluidos los que tú Claro, decías ahorita, que ni la puedo pronunciar, pero, pero otros bichos que ni tenemos a la vista, ni en la mente, y pues al final todo se detona, como tú bien lo sabes, por el estrés, ¿no? Si tú tienes claro. condiciones de estrés, si tienes un oxígeno bajo, tienes un amonio alto, alta densidad, pues detonas la inmunodepresión y te va a caer lo que te caiga, te afecta, ¿no? Pero sí, yo creo que muchos de los problemas que tenemos no son precisamente estreptococos, sino cualquier cantidad de bichos que tienen su origen pues en malas prácticas, ¿no? Ya sea en la producción de las crías, que es de donde vienen generalmente los bichos, o pues en tu granja tienes un cochinero o tienes altísimas densidades y Claro. algo pasa, ¿no? Yo, fíjese que en esa parte, digo, Aeromona hidrófila, la verdad es que no es que se vaya a introducir por otro pez, ¿no? Sí puede ser, pero pues en realidad está presente como en el medio ambiente acuático y pues es inevitable, ¿no? Simplemente pues va a atacar cuando hay todos estos factores que suprimen el sistema inmune del pez y ataca inmediatamente. Pero, ¿cuál fue la reacción de ustedes contra estas enfermedades que se empezaron a suscitar? No sé, a lo mejor más limpieza de los estanques, utilizar desinfectantes, utilizar cal o no sé. ¿Cuál fue la...? Mira, yo creo que ahí también hay una palomita para los comités de sanidad acuícola, porque al menos el de Tabasco, y yo creo que la mayoría de los del país, pues llevaban ya muchos años recorriendo las granjas y Sí, hablando de las buenas prácticas, ¿no? claro, Y muchos, incluyéndome, pues decíamos, nada, pues esa payasada del tapete sanitario y que los perros no se metan al estanque y la trazabilidad de las crías y cuarentenarlas cuando lleguen y ya después las meto a los estanques y calear y en algún momento, pues la mayoría de los años previos al 2019, 18, pues pensábamos que eran exageraciones, ¿no? Aunque en claro. otras
actividades primarias, como los pollos, por ejemplo, que son bien delicados, pues sí vemos que fumigan, ¿no? Con aspersora y con agua con cloro las llantas de los camiones, ¿no? Para evitar la llegada de patógenos. En aquel tiempo era algo exótico, ahorita la mayoría de los productores de crías serios, pues eso hacen cuando llegas con un vehículo a su granja, ¿no? Y yo creo que ya había conocimiento, y en cuanto empezó este problema y se alertó, pues mucha gente lo empezó a hacer, y lo empezó a hacer porque ya sabía qué hacer, nada más que no lo hacíamos, ¿no? Es así como cuando dicen que los mexicanos aquí tiramos basura y vamos a Estados Unidos y nos volvemos los ciudadanos perfectos y ya no tiramos basura, ¿no? Entonces, cuando vino el problema, como que todos ya sabían qué hacer, y ya empezabas a oír, por ejemplo, productores que no te querían prestar su paño, ¿no? Porque de repente pasaba en las granjas, oye, préstame tu paño porque el mío se rompió. Y no, sí, llévatelo. Y ahorita, no, ¿sabes qué, primito? Con mucha pena, pero ya ves que anda el bicho ese. No, pues sí. Lo que también pasó y sigue pasando, y a mí me preocupa un poco, es que empezamos a medicar. En lo personal yo no medico, pero yo me siento así como que en los gimnasios, ¿no? Cuando estás ahí haciendo ejercicio y llega alguien y te dice, oye, mira, aquí tengo esta inyección para que te salga el músculo, y acá, y la proteína, tómate esto. Me ha pasado que en reuniones de productores alguien llega y te dice, mira, yo vendo cualquier cantidad y variedad de sustancias, ¿no? Sí. Que si te vendo el tetra no sé qué y te vendo acá, algunos hasta pena me da porque no sé ni qué son. Y bueno, sí conozco muchos productores que han empezado a medicar. Y tú sabes, como experto del tema, pues que cuando empieza a medicar genera resistencia, ¿no? Claro. Y pues la mayoría de las veces ni sabemos medicar, o sea, así es. Creo que se está tirando mucho producto químico al agua, y eventualmente nos va a llegar ese costo, ya sea por la resistencia o por otras reacciones que no tenemos a la vista todavía, ¿no? Así es. Sí, es todo un proceso ahí, completamente que es difícil a veces de entender, pero pues que se está suscitando también, ¿no? Y sí, yo creo que también una parte de muchos productores que empiezan a utilizar otros productos, pues es también como el desconocimiento de lo que pueda pasar o de lo que hace, ¿no? Y también el de no querer emplear estas prácticas, pues sí, o sea, que sean primeramente una barrera de estas prácticas de tener en buenas condiciones los pediluvios, desinfectar las redes, no permitir, perdón, que lleguen y metan las manos al agua. O sea, son factores que podrían evitar muchas cosas, ¿no? Más, sin embargo, mucha gente pues no lo quiere hacer, pero bueno, ya platicaremos un poquito más de eso. Pues ingeniero, yo creo que bueno, más que nada le quiero dar las gracias por aceptar estar este momento en el rollo acuícola, y pues que no sea la primera vez, sino que podamos platicar nuevamente, y si tiene algún tema de que podamos tratar, lo podemos hacer aquí. No, muchísimas gracias por tu invitación. Vamos a estar atentos en todo lo que podamos sumar, y pues a las órdenes, ¿no? Con todo tu auditorio. Y qué padre que tengas esta iniciativa y que esté funcionando bien. Pues muchas gracias. Hasta luego. Que esté bien. Abrazo, buenas tardes.